Muy bien, ¿qué tal alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Milton Robles del curso de CTA. Vamos a trabajar ahora lo que corresponde entonces al tema sobre la respiración y la transpiración justamente en las plantas. Me hago un costado para que usted pueda observar la pantalla, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ver, entonces, como les estoy diciendo, respiración y transpiración en las plantas. Bueno, la respiración es un proceso que también se realiza no solamente en los animales que conocemos, también ocurre en las plantas. Nosotros los seres humanos, nuestra respiración consiste justamente en que ingrese oxígeno a nuestro organismo, así como ocurre también en otros animales. Pero el oxígeno que ingresa a nuestro organismo es importante porque tiene que llegar hasta nuestras células. En el lugar exacto podemos situar a las mitocondrias, que son unos organelitos que se encuentran en nuestras células. Este oxígeno deberá llegar hasta las mitocondrias y ayuda a crear energía, ayuda a generar energía para que nuestras células se mantengan vivas. Y nosotros los humanos y como otros animales también, cuando ingresa el oxígeno, lo que hacemos es expulsar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es justamente un desecho metabólico, algo que no nos sirve, no lo utilizamos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, como todos los organismos, entonces las plantas también realizan la función de respiración. ¿Correcto? Así que en los animales, como en el caso de un perro, un gato, una tortuga, las aves, y tomando como referencia los humanos, ingresa oxígeno a través de nuestras fosas nasales, a través de la nariz, y expulsamos el dióxido de carbono, el CO2, que sería esto. Esto sería el dióxido de carbono. En el caso entonces de las plantas también hacen lo mismo, pero hay que hacer una diferencia entre lo que es fotosíntesis y lo que es respiración. Como hemos estudiado en la última clase, se conversó acerca de la fotosíntesis y vamos a recordar un poco que la fotosíntesis es un proceso en el cual, usando la energía luminosa, la energía que viene del sol, permite justamente que en la célula de las plantas se pueda crear el alimento, que son justamente nutrientes fabricados en la propia célula. Pero para esto se necesita luz solar. Aparte de luz solar, la planta necesita agua que absorberá por las raíces. También se necesita el dióxido de carbono, ese gas que los humanos, al igual que otros animales, expulsamos. Este CO2 utiliza las plantas para poder justamente crear los nutrientes, ¿no? Su alimento, sus nutrientes en la célula vegetal. Entonces vamos a recordar eso justamente con la hoja. Aquí está el haz de la hoja, ¿se acuerdan? Y por detrás, por debajo, está el envés. Estudiamos que en el envés de las hojas, miren acá la figura, acá hay un circulito y se está haciendo grande. Es como si lo estuviésemos llevando al microscopio. Este circulito se está llevando al microscopio y se observa. Para que puedan entender, es como que este círculo pequeño en el envés de la hoja se está agrandando lo suficiente para poder observar entonces las células, ¿no? Entonces sería esto observado al microscopio. No lo podemos ver a simple vista, no se puede ver, pero sí lo podemos observar, como lo vuelvo a repetir, con el microscopio. Entonces podríamos ver aquí, podríamos ver células que están acá señaladas con la regla, ¿ven? Las células, y observamos aquí estas estructuras de color verde que son justamente los estomas.
Y aquí se encuentran los estomas. El estoma está formado por dos células, como pueden apreciar en la imagen. Aquí son dos celulitas que tienen la forma de un frijol, ¿no? Las dos. Miren. O la forma de una letra C. Ahí están las dos. Entonces, estas dos células, que se las denomina células oclusivas, que por el momento no es necesario que lo noten esa parte, ¿no? Solo lo menciono, forman el estoma. Y el estoma tiene acá un orificio, miren, acá, un huequito. Este orificio se le conoce con el nombre de ostiolo. Ese orificio, ese espacio que se forma entre las dos células, se denomina ostiolo. Profe, ¿y quién es el estoma? El estoma es todo, ¿sí? El estoma es todo esto. Todo esto, o sea, las dos células en conjunto forman un estoma. Ese orificio que se forma entre las dos células se llama ostiolo, el huequito, orificio. ¿Cómo se llama cada célula? Esta se llama célula oclusiva y la otra también se denomina célula oclusiva. Pero les estoy diciendo que esas palabritas de células oclusivas por el momento no es necesario que se lo puedan aprender, aún no. Con lo que se está explicando acá es suficiente para la clase que ya saben que es para quinto y sexto de primaria. Muy bien, entonces, a ver, aquí tenemos la hoja y durante la fotosíntesis tenemos que recordar que por S en vez, que aquí lo estamos observando, amplificado, como si estuviésemos mirando el microscopio, acá están los estomas. Miren, hay un estoma, otro estoma, ahí están los estomas. Recordemos que a través del estoma, en la fotosíntesis, ingresaba un gas. Ese gas que nosotros expulsamos. Y también otros animales. ¿Cómo se llama ese gas? Se llama dióxido de carbono. Entonces vamos a recordar que por ese estoma, a través del ostiolo, ese orificio, ingresa el dióxido de carbono. Y acá lo vamos a anotar. ¿Ya? Vamos a anotar entonces. Ingresa el dióxido de carbono. Ahí está. Entonces, por un costado, ahí, ponemos ingresar el dióxido de carbono. Hay momentos en el cual se puede ver un poco borrosa la imagen, pero es por instantes, luego se recupera. Ya es por el tema de la luz, ¿correcto? Por eso me hago un costado, para que si la imagen se cuadre bien, por momentos se puede observar. El dióxido de carbono tiene una fórmula química. Podemos representarlo así, ¿no? Esto. Entonces ustedes pueden observar la flecha está indicando hacia adentro. Miren la punta de la flecha, ¿no? Hacia adentro significa que aquí ingresa el dióxido de carbono en la fotosíntesis. Y en la fotosíntesis, ¿qué es lo que sale del orificio? ¿Qué es lo que sale del estómago? Sale el oxígeno. ¿Ya? Muy bien, vamos a escribir acá. Sale entonces el oxígeno. Entonces, si decimos que sale el oxígeno, ¿ya? Es porque en la fotosíntesis sabemos que durante este proceso se va a formar oxígeno. El oxígeno se libera, ¿no? Se libera. ¿Y por dónde sale el oxígeno? Ya sabemos, por el en vez de la hoja. Aquí.
en unos orificios microscópicos que se llaman estomas. Entonces por aquí va a salir el oxígeno. ¿Ya? Esto es con referente entonces a la fotosíntesis. Ingresa el CO2 y a través del estoma se retira o se expulsa el oxígeno. Pero ¿qué pasa en la respiración de las plantas? Como les estoy diciendo, los animales también hacemos la respiración en el cual utilizamos oxígeno, llega a nuestras células, sucede un proceso químico por el cual se genera energía y se libera CO2. Lo expulsamos porque justamente es un gas que no nos sirve. Sin embargo, en la respiración de las plantas también ocurre lo mismo. Las plantas deberán captar oxígeno, ¿correcto?, para que en su célula se pueda generar energía. Lo mismo también que nosotros. Y las plantas también lograrán eliminar dióxido de carbono, ¿correcto? A pesar que ellas pueden usar el CO2, no excluye a que ellos no puedan también eliminarlo, porque ellos también pueden hacer esa respiración y tienen que hacerlo para generar energía. La diferencia con nosotros los seres humanos y con otros animales es que nosotros no somos seres autótrofos, somos heterótrofos y no hacemos fotosíntesis, pero sí hacemos respiración. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre, profesor, en el caso de la respiración? Bueno, en el en vez de la hoja por aquí, de los estomas, es el mismo dibujo. Para la respiración ingresa oxígeno y sale CO2. Es todo lo contrario. Entonces vamos a escribir por acá. Ingresa el oxígeno. Ahí está. Ahí está. Y este oxígeno que ingresa, vamos a representarlo acá. Ahí. Maestro. ¿Ya? Ahí. Entonces, la respiración de las plantas a través del estoma, que tiene un orificio, que hemos dicho anteriormente, ¿cómo se llama el orificio? Ostiolo. ¿Ya? Ese orificio se llama ostiolo. Este huequito. Por ahí va a ingresar el oxígeno, ¿sí? Y va a salir el dióxido de carbono cuando ella haga respiración. Muy bien. Entonces, sale por acá. Sale entonces el dióxido de carbono. Entonces, ahí está la primera diferencia entre respiración y fotosíntesis. Cuando las plantas hacen respiración, ingresa oxígeno, porque tiene que llegar a las células de la planta, porque ellas también tienen mitocondrias, como tenemos nosotros, y ahí el oxígeno va a permitir que se genere energía, ¿correcto? Se produzca energía. Y como un desecho, también las plantas van a expulsar el dióxido de carbono. En los humanos, en otros animales, ocurre lo mismo. Ingresa el oxígeno y luego expulsamos CO2, ¿ya? Porque también ocurre la respiración en nosotros. Bueno, entonces esta función, fotosíntesis y respiración, se cumple en toda la planta. Especialmente ¿dónde? En la hoja. Entonces la hoja es responsable de que ocurran estos procesos. Muy bien, para respirar
o para la respiración, los estomas de las hojas se abren y cierran. Entonces ya saben, tienen que abrirse y tienen que cerrarse para que puedan ingresar esos gases. Ingresar el oxígeno y salir el CO2 para respiración de las plantas. O ingresar CO2 y salir oxígeno para el caso de fotosíntesis. Ahí está, para permitir la entrada y salida de gases como el dióxido de carbono. Esto en función a la respiración. ¿Para qué se va a abrir? ¿Para qué se va a cerrar? ¿No? Se abre para que salga el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces ahí hemos visto que la respiración que ocurre en los animales también ocurre en las plantas. Y la respiración se refiere básicamente a un proceso llamado respiración celular. En la célula se requiere que llegue el oxígeno para generar energía. ¿Y qué se produce como desecho? CO2. Muy bien. Ahí está la imagen para que puedan verlo y puedan anotar.